Bueno, luego de 2 intentos fallidos de querer iniciar esto, eh, la cuarta clase presencial, vamos a ver si me dejan poder hacerlo. Bueno, veníamos viendo que los personajes tenían diferentes eh, ideas o características que teníamos que ir agregándole, de los cuales esas características estaban como insertadas dentro de la trama de un cuento, ¿sí? Asimismo ocurre con una poesía. Nosotros estamos hablando más que nada de esto porque hacemos textos literarios cortos, que difiere bastante de lo que la idea volada que tenemos de hacer una novela el año que viene entre todos. Pero volvamos al ruedo y esos personajes nos van a ayudar a definir un poco los aspectos que nos construyen, y hacer un conjunto. Eh, estos aspectos que estamos hablando, o ya los hablamos, en realidad habíamos tirado la palabra constelación de los personajes. Esa constelación de personajes la vamos a ver mejor para una novela en donde va a representar a un conjunto de individuos que van a participar en una trama y que van a estar relacionados entre sí por distintos factores, ya sea familia, amistad, trabajo, afecto. Pero volvamos a centrarnos en cómo caracterizar un personaje. Hay que definirlo con al menos 4 aspectos que serían el aspecto corpóreo o físico, en donde, por ejemplo, podemos decir, tenía 35 años, era alta, delgada, blanca, de cabello negro, miope, es asmática, tiene un colibrí tatuado en una de sus brazos. En aspectos sociales, que era si era soltera, sin hijos, huérfano de padre y madre, hija única, si vivía sola en un apartamento o en la periferia de una ciudad, si trabaja como psicóloga o en un sanatorio mental, o si es de clase media o alta. En cuanto a los aspectos psicológicos, ahí vamos a centrarnos en cuanto a las emociones, si es estable, si no es afectiva o si lo es, si es excesivamente racional o si tiene criterios científicos, si es irónica, si es sarcástica, muestra conductas sexuales perversas, como surgieron en los textos ayer, si es egocéntrica, eh, si tiene éxito, si tiene una estabilidad, o si sufre de soledad profunda o es una incomprendida. Y los aspectos morales, si cree en Dios o no, si tiene comportamientos que son reprobables moralmente, si siente culpa. Bueno, todo eso hacen caracterizar a este personaje. Pero también hablábamos de otras características que tienen que ver, en donde hablamos de la ambientación. Ambientar al personaje tiene bastantes cosas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, nos tenemos que situar en un espacio temporal y social en la que se está desarrollando la acción de nuestro texto. No es lo mismo ambientar, decía ayer, una historia en Madrid en 1920 que en el 2560, por ejemplo. El escenario va a ser lo mismo. Una casa, por ejemplo, en Madrid puede tener diferentes atmósferas según lo perciba ese personaje y diferentes ambientaciones según la época en que situemos esa historia. Por eso era un poco esas imágenes que tiré, eh, en donde los que estuvieron presentes pudieron observar que los mismos que escribimos el mismo personaje,
vimos en esa escena detalles diferentes. Entonces, estas herramientas son comunes a las ambientaciones realistas, porque lo estamos viendo, lo vemos en la realidad. Algunos nos detuvimos a mirar el papel de la pared, otros miraron el sillón, otros miraron la pipa, otros miraron que en esa época leían los hombres el diario y la mujer era la ama de casa. Entonces, en general, ambientar va a consistir en dejarle pistas al lector que sea capaz de construir el mundo a partir de pequeños detalles o elementos concretos. Estas principales herramientas son objetos, como en este caso que decía, una mezcla de objetos que hemos visto y en donde podemos introducirlos en el texto como para dar un pequeño parámetro de la época en que está situado nuestro personaje. También tiene mucho que ver el vocabulario que vamos a usar y otras es la ambientación esta concreta que estoy hablando. Por ejemplo, el nombre de las monedas de curso legal que están en esa historia. No es lo mismo decir peseta que dracma o decir yuan que aragorn. También podemos usar el vocabulario a nuestro favor con el tipo de sinónimo empleado. No es lo mismo decir caballo que corcel. Acá, después que termine este pedacito, voy a hacer la comparación que le pedí autorización a José Luis de tomarlo como un ejemplo muy bien logrado que hizo de un microrrelato, en donde vamos a ir desglosando ese pequeño microrrelato que lo hicimos en clase. Bueno, la vestimenta es otra de las claves esenciales de esa ambientación. Con introducir una túnica o una armadura, estaremos localizando en una época concreta y remota de nuestra historia. Además, dependiendo también de ese tipo de vestimenta, podemos hablar de una sociedad u otra. Por ejemplo, en un mundo en el que las mujeres vistan solo con faldas largas, no es lo mismo que un mundo en que los hombres y las mujeres van a tener una minifalda. Hay que prestar atención a estos elementos. La vestimenta debe ir acorde a la ambientación. Si choca con lo que estamos ambientando la escena, producimos un problema de verosimilitud. No me salía. Por ejemplo, muy pocos elementos podemos introducir también en un cuento, de los cuales no hace falta decir que estamos en una playa. Por ejemplo, nos imaginamos una bikini, el sol ardiente, pisar la arena, nada. No hace falta que digamos que es una playa en Cancún. A lo mejor el lector en ese caso se está imaginando una playa que él conoce en Mar del Plata, por decir. Lo importante de la inclusión de este tipo de herramientas no es lucirnos como escritor. Tendrán la misma función que tiene cualquier elemento en construir un mundo, pero es aportarle algo interesante acerca de ese mundo que le estamos creando a este personaje. Cualquier elemento que incluyamos tiene que aportarnos información o bien el mundo que nos quiere presentar ese personaje y tiene que ser importante para esa historia, los elementos. Por eso a mí se me ocurrió una de las tareas que no la tenía planeada, pero cuando empecé a refrescar nuevamente lo que quería transmitir en la clase, se me ocurrió hacer una lista con personajes, que eso lo vamos a hacer, lo voy a agregar al final. Bueno, eso es la ambientación, digamos, que debemos buscar para construir este personaje. Mientras voy a ir hablando o leyendo el micro relato que escribió José, de los cuales
Eh, esperen que lo voy a ir buscando. Lo tengo por acá. Micro relato de José Luis, que lo tituló La última pesadilla. Y dice, era muy alta, algo cargada de espaldas. Vestía una túnica negra, holgada, tan larga que arrastraba siglos. Preste atención a este detalle. Arrastraba siglos. Por lo tanto, nos está situando a muchísimos años atrás solamente esta adjetivación que puso José. Después dice, cubierta por el paño raído, se insinuaba un cuerpo femenino escuálidamente morboso. Mechones de pelos hirsuto, ¿sí? Esa es una de las palabras. Momificado, escapaban de su capucha. Por sus extensas mangas solo emergían las puntas de sus dedos emaciados, en donde acá le pongo la palabra, a ver si la pueden ver. Emaciados, ¿sí? Estos serían dedos sumamente delgados y desgarbados, ¿sí? Y donde después dice que por sus extensas mangas solo emergían las puntas de sus dedos demasiados ictéricos, vuelvo a mostrar, ictéricos, esto significa que son amarillentos. La ictericia generalmente se presenta, es una enfermedad en donde tiene un desorden hepático, pero le da el aspecto de amarillento a la piel, ¿sí? Y dice, presten atención a este otro detalle, emanaba un sutil aroma a ciprés. Bueno, en tiempos antiguos los cementerios estaban rodeados de estos árboles, por lo tanto nos está situando en este lugar, en cementerios antiguos con ciprés. Estaban este tipo de arboleda. Entonces, vuelvo, emanaba un sutil aroma a ciprés. Gregorio la vio en su cuartucho, al despertar de un sueño inquietante. Horrorizado se acurrucó en su jasija. Ahí les muestro nuevamente la palabra. Jasija. Jasija es un lecho o una cama pobre. Entonces nos está situando también en el ambiente que vivía Gregorio, en un lugar paupérrimo, ¿sí? Vuelvo. Transpiraba profusamente, estaba paralizado, no podía hablar, menos gritar. Sus pupilas en extremo dilatadas vieron cuando la alienígena giraba su cuerpo lentamente. Intuía que su intención era verlo directamente a sus ojos. Cuando se hallaron frente a frente, Gregorio comprobó que su rostro era un hueco espeluznante. De esa cavidad tenebrosa surgió una voz del inframundo. Yo soy Parca y vengo por ti. Una lechuza chilló. Fíjense este detalle también, ¿no? Una lechuza chilló. Nosotros consideramos, o está considerado en el género de terror, que la lechuza es de mal agüero, ¿sí? Por lo tanto, este pequeño elemento con un con una no me sale la palabra, pero con una sensación sonora, ahí está, nos está diciendo bastante, o sea, te está anunciando que no están bien las cosas. Una lechuza chilló y Parca levanta una guadaña apuntándole a su cuello. Gregorio dio un gran salto atravesando la ventana. Por la madrugada, el lechero del pueblo halló un cuerpo sobre el camino. Estaba frío, inerte y degollado.
Bueno, este final que le da también acá José, en donde decís, ¿no? Te crea una duda, o decís, ¿cómo? Si la parca era como un fantasma, ¿cómo puede ser que materializó lo que quiso hacer con él? ¿No? Cuando levanta esa guadaña, le apunta al cuello, pero en teoría Gregorio da un salto y atraviesa la ventana antes de que la parca lo degüelle. Bueno, está muy bien hecho, muy bien construido. Le dije, excelente, muy corto, muy bien logrado y con una exquisitez de vocabulario que nos sitúa justamente en un tiempo donde él dice arrastraba siglos. Sinceramente muy bien logrado, es un ejemplo muy muy claro de lo que yo quería ayer armar como historia o como eh, mostrar cómo era la ambientación, cómo un personaje toma esos elementos de la ambientación también para construir todo un entorno en donde nos situó en un espacio determinado y con personajes que están caracterizados con pocos elementos, pero sumamente bien puestos la adjetivación y las características del personaje. Así que bueno, para José, aplausos. Me ahorró demasiado tiempo en explicaciones vanas. Bueno, con respecto a la ambientación, vuelvo a decir que es muy importante, como también tiene mucha importancia el nombre de los personajes. Esos nombres, ayer daba el ejemplo de estas imágenes en donde yo había tirado más o menos de la época de los 50 o 60. No podemos nombrar a esta persona como Jessica cuando es un nombre actual de no hace tantos años y no de hace 70 años atrás. Entonces, al menos busquemos, googleemos en la época de los 50 qué nombres tenían las personas. Podemos decir Elizabeth, podemos decir Elisa, no sé, se me ocurre Roberto, Ernesto, pero busquémosle un poco que sea creíble y verosímil. Eh, bueno, creo que viene gente.